¡Cazurrines! Estemos donde estemos, siempre seremos cazurrines. Así lo siente este leonés afincado en Nueva York desde los años 70. José Ajenjo nos muestra una parte ilustrada de su gran colección. Entrevistamos al cronista oficial de la ciudad de León, Máximo Cayón. Veremos otro capítulo de León como cuna del parlamentarismo en el ¿Sabías qué? Y nos metemos en el Mercedes que conducía hace 50 años el obispo Almarcha. Sus actuales propietarios son asturianos y si lo quieres está en venta. Te necesitamos en nuestro Facebook, Twitter, YouTube y en cazurrines.es. Último fin de semana de este largo verano que sin duda será más corto que el invierno. ¡Comenzamos! ¿Es cierto que sin León no hubiera España? Efectivamente, así comienza el himno a León del maestro Don Alonso y de Pinto Maestro. Y sin León, efectivamente, no hubiera España. ¿Qué le contaba su padre de León? Yo de mi padre aprendí prácticamente todo. Hay que tener en cuenta que yo, aparte de mis lecturas, impulsadas por él, yo tuve experiencias y vivencias a su lado que para mí resultan imborrables y que hoy día me son de mucha utilidad. ¿Cuál es la labor y la responsabilidad de un cronista oficial? La labor de un cronista oficial es, en primer lugar, ser historiador y, en segundo lugar, participar o transmitir, mejor dicho, al pueblo aquellas tradiciones que en muchos casos ignora. ¿Y lo divulga al estilo de su padre, relatando la historia, o como lo hacía Victoriano Cremer? Bueno, yo no voy a juzgar ni a Victoriano ni a mi padre. Yo voy a decir cómo lo hacía mi padre. Mi padre lo hacía de la siguiente manera. Cualquier tema que tocaba, y eso está en la hemeroteca, no me lo estoy inventando yo, lo hacía como si fuese un cuento. Es decir, él desmenuzaba cualquier tema leonés en un artículo de 2 folios y lo hacía como si fuera un cuento para el lector y de una manera comprensible. Victoriano también, pero Victoriano era de otra manera, si quieres, más literaria, más barroca, vamos a llamarla. Por lo tanto, ¿el cronista debe de ser un historiador o un mantenedor de tradiciones? Bueno, debe de ser las dos cosas, al 50%. ¿Qué cambiaría o dejaría de su plaza favorita, la de Santa María del Camino? Bueno, yo quitaría en el sentido, o restauraría, desde luego, el empedrado. Eso hoy día es imposible andar ahí, y lo digo desde peatón que soy y viandante, que paso por ahí prácticamente todos los días, hasta papón, porque yo soy papón también, y he empujado pasos y es prácticamente insufrible. Desde que está jubilado, ¿cómo lleva su faceta literaria? Bien, ahora tengo más tiempo, estoy realizando lecturas que antes no hacía y bueno, lo hago desde luego con mucha más serenidad que antes. ¿Hace León justicia con nuestro patrón San Marcelo? Sí lo hace, pero le tiene un poco olvidado. Hay que tener en cuenta que en León se equivoca el patrón de la diócesis, que es San Froilán, con el patrón de la ciudad, que es San Marcelo. Son santos distintos. San Froilán es un santo en este caso del siglo X y San Marcelo es un santo del siglo III. ¿Quién ha sido más destructivo con León, Almanzor o los propios leoneses? Bueno, Almanzor fue destructivo con León, por ejemplo, como todo el mundo habla de las murallas, ya dice Gómez Moreno que las murallas las aportilló, es decir, no llegó a tirarlas realmente, sino que las amontonó. Y en muchos casos, yo también soy leonés, somos nosotros mismos los culpables de muchas cosas que nos pasan. ¿Qué siente al ver perderse tantas tradiciones en nuestro querido León? Pues un poco de tristeza, pero las tradiciones, como son la memoria del tiempo, lógicamente estamos aquí nosotros, o tenemos de estar hoy día los que vivimos en este tiempo que nos ha tocado, para seguir rememorándolas. Como experto en ella, ¿qué tiene y qué le falta a nuestra Semana Santa? Nuestra Semana Santa tiene de todo. ¿Qué le falta? Yo creo que nada. ¿Qué es lo que ha perdido? Yo creo que un poco de religiosidad, un poco de fe. Se ha ido más, hoy día se va más a la estética que a la devoción. Señáleme algunos de los momentos más importantes de León en la historia. Bueno, los momentos de León en la historia son varios, importantes, pero aquí podemos, por ejemplo, resumirlo en 3 de ellos. Uno, lógicamente, la fundación de la ciudad de León por parte de la Legio Séptima Gémina, aunque bueno, hay otras teorías. En segundo lugar, la traída para León de la corte por parte de García I, la consolidación de León como corte por su hermano Rodrigo II. Y ahora mismo, porque es un tema de actualidad, León, cuna del parlamentarismo, con las cortes de 1188 del rey Alfonso IX. ¿Podría León sacarle más provecho a su historia?
Sí, podemos vivir más de nuestra historia, ahí juegan participan de varias formas el turismo, pero tenemos que saber promocionarla bien y venderla bien y explicarla bien, que está mal explicada. Lo que fuimos y no somos. ¿Algo más que decir? No, nada más. No sé, los que amamos a León, queremos que León siga creciendo, que León sea cada día una ciudad que se pueda vivir con más comodidades, con más bienestar, y que sea una ciudad con más proyección, pero no para nosotros, sino de cara afuera de nuestras fronteras. Mucha suerte, gracias. Gracias a vosotros. ¿Sabías que? ¿Qué sabes de León como cuna del parlamentarismo en el año 1188? En este año inolvidable, el rey Alfonso otorgó lo que podríamos llamar la Carta Magna española, anterior en varios años a la inglesa. La Carta Magna leonesa se dirigía a un pueblo que no conocía el régimen feudal, articulado en grandes municipios libres, y fue por ello más liberal y democrática que la de Juan sin tierra, como bien apunta Claudio Sánchez Albornoz. El profesor John King de la Universidad de Westminster publicó en el 2009 el libro La vida y la muerte de la democracia. En este libro se afirma que la democracia representativa no ha nacido en Inglaterra, sino en España y en la ciudad de León. In the history of democracy, the birth of Parliament was an event without precedent. A new kind of institution for handling power non-violently through representation. But where was it born? According to most observers, it was in England. Big Ben is its symbol. That it was a gift, an incomparable gift of the English to world civilization. In fact, the historical evidence is against that view, because it turns out that the first parliament, a Cortes, happened in the spring of 1188 in the walled town of León in northern Spain, when King Alfonso IX drew together representatives of 3 estates to gather as the first ever parliament in the world. San Isidoro ha sido testigo de la vida leonesa desde hace casi 1000 años. En ese mismo lugar se alzaba el Palacio Real. Un día de abril de 1188 se reunieron las primeras cortes de la historia. El rey, con solo 16 años, convoca curia haciendo un llamamiento al pueblo, y así fue como obispos, nobles y los hombres del común que representan a cada ciudad escucharon sorprendidos las palabras del rey. En el nombre de Dios, yo, don Alfonso, rey de León y de Galicia, al celebrar las cortes en León junto al arzobispo, los obispos, los magnates de mi reino y los ciudadanos elegidos por cada ciudad, decreto y aseguro que conservaré para todos los clérigos y laicos de mi reino las buenas costumbres establecidas por mis predecesores. Nos conmueve imaginarnos a obispos y nobles escuchando el contenido de esa declaración de derechos. También decreto y juro que si alguien hiciera o me presentara una delación contra otro, sin demora descubriré el delator al delatado. Y si no pudiera probar en mi curia la delación que hizo, sufra la pena que debería sufrir el delatado. También prometo que no haré guerra ni paz, ni tomaré acuerdos sin reunir a los obispos, nobles y hombres buenos, por cuyo consejo debo guiarme. Dispongo además que nadie tome prenda, sino por medio de los justicias o alcaldes establecidos por mí. Si alguno tomase prenda de otro modo, sea castigado como violento invasor. Decreto también que si algún juez negase justicia al querellante o la postergase maliciosamente y hasta el tercer día no aplicara el derecho, oblíguese a la justicia a pagar doblados al querellante tanto la cuantía de la demanda como los gastos. Y este es solo el principio de la historia. Todavía nos queda mucho más que contaros de este hecho que engrandece a León en todo el mundo y del que debemos ser conscientes y firmes defensores. Nos encontramos en la plaza de San Isidoro con don Antonio Díez Carracedo, fotógrafo del PROA, de la Hora Leonesa, 1,5 millones de negativos. ¿Cuántas fotos has hecho en tu vida? No me acuerdo porque, yo qué sé, habré hecho más porque las que no valen también cuentan. Oye, a mí me gusta cuando me hablas de que llevabas el magnesio.
Sí, yo he trabajado con el magnesio todavía. Sí. Eso provocaba una explosión Eso, y claro. hacía de flash, Bueno, ¿no? entrábamos en los bailes, por ejemplo, que había aquí entonces bailes, y tirabas unos magnesios, se hacía una humareda que terminaban, para que no te echaran tenías que marchar, ir a otro. Cuando abrían las ventanas volvías y seguías. Madre mía, madre mía. Bueno, tienes 81 años, desde los 15 años dedicado a la fotografía en la calle La Rúa, ¿verdad? Efectivamente, sí. Todo el mundo te conoce y eres una persona imprescindible dentro de nuestro archivo visual de nuestra ciudad y de nuestra historia. Pero hoy no venimos a hablar de ti, curiosamente. No, porque no es eso. Aquí lo que venimos es hablar de una personalidad, como es don Faustino Quintanilla. Pues pasamos a conocerle entonces. Faustino Quintanilla, que aquí le tenemos, recién llegado de Estados Unidos. ¿Qué se siente cuando se vuelve a pisar esta plaza donde usted empezó como monaguillo hace tantos años? Bueno, pues una alegría bastante buena, porque aquí empecé todos los recuerdos de mi vida. ¿Aterriza en Estados Unidos por casualidad? No, yo fui a estudiar. Fui a estudiar arte en Nueva York. Y a partir de ahí sigue dando clases hasta la actualidad. Sí, bueno, al principio no tuve tanta suerte. Tuve que lavar platos y tuve que hacer las cosas que mucha gente piensa que América es todo lleno de oro, pero no, ahí hay que empujarse y trabajar fuerte y al final pues triunfas si quieres. Y esa constancia, esa perseverancia, pues le ha llevado a representar, por ejemplo, a Estados Unidos en el 89 en París. Tuve la suerte de estar en un tiempo oportuno y la suerte de estar ahí cuando estaban eligiendo las obras para presentarlas allá, al Salón de las Naciones. Y me escogieron a mí. Libros y exposiciones, cantidad de publicaciones. Nos ha traído la última, pero le preguntaba antes de la entrevista y no se acordaba de cuántas publicaciones ha hecho hasta la fecha. ¿Son tantas? Bueno, me parece que hemos hecho aproximadamente como 20 o 24, no me acuerdo. Esta de Arte en Tanzania ha sido más intensa que las demás. Y un libro en inglés de Tanzania. ¿Qué hace falta para motivarnos? ¿Que alguien nos empuje o que simplemente bueno, lo que pasa es que mucha gente queramos? Piensa que tú te tienen que empujar, que es que no tienes dinero, es que esto y lo otro. La verdad es que no tienes ningún dinero para ponerte voluntario a trabajar y ayudar a la gente. No necesitas dinero para eso. Lo que necesitas es la voluntad y dar tú mismo lo que tienes a los demás. Y si eso lo pones en práctica, al final, pues todo viene detrás. ¿Les habla de León a sus alumnos? A veces sí, especialmente cuando se habla de historia del arte, pues no tienes otro remedio que hablar de ello. Y que luego nosotros aquí no lo valoremos, parece que somos la gran desconocida. Es que siempre la hierba es más verde en la otra parte. Dirígete a los cazurrines, este programa se llama Cazurrines. Que se levanten, ¿Qué les dices? Que se levanten y empiecen a trabajar, porque hay tiempo. Y que no se olviden que León, aunque sea pequeño, tiene mucha cultura, hay que hacer mucho y hay que salir adelante para que no solamente los leoneses lo conozcan, pero los demás. Muchas gracias. A usted. Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Qué maravilla, cómo se respira la historia en el estudio de don José Ajenjo. A nuestras espaldas, una importantísima obra bibliográfica impresa, grabados, libros, muchos años para conseguir
a hacer una colección de este tipo que nos lleva por la historia de todos los tiempos, maestro? Bueno, he podido recabar durante 40 años documentaciones que iba recogiendo tanto en Zurich como en Italia, como en Ámsterdam, como en Alemania. Entonces, de aquella pues era prácticamente difícil y arriesgado. Tenías que desplazarte a ciudades donde había ya no rastros, sino verdaderos institutos que guardaban documentaciones. Por ejemplo, me pude hacer con obras pues que hoy en España sería prácticamente imposible. Y bueno, cuando regresé de Suiza, pues te puedo comentar que traía unos 180 kilos de libros, que aquellos los tenía que enviar por ferrocarril, aquellos trenes que había de madera que tenían los asientos con las tablitas de pino y demás. Pues ahí tengo de Gustavo Doré, ediciones del Quijote, ya sabes que soy un enamorado de Doré. Tengo el viaje por España de Doré, que estuvo 2 años, lo publica un francés, obras completas de Heródoto, una Biblia de Servet expurgada y sobre todo una colección de grabados que pude traer de Ámsterdam, que para mí es algo que solamente el poderlo contemplar y poderlos manosear y tocarlo, pues me llena de satisfacción. Y manuscritos, por ejemplo. Bueno, sí, hay documentos ahí de reyes de Francia firmados, de la reina de España que compró los palacios de Napoleón y bueno, alguna cosa que sería muy interesante y además lleva tiempo para poderlo contemplar, porque al fin y al cabo los papeles son tan fríos y tan secos, pero lo importante y cálido es poderlo traducir o poderlo leer. ¿Lo sueles releer? ¿Te coges de vez en cuando tu obra, la pues vuelves a...? Sí, mira, el problema que tenemos la gente que nos gusta el arte y las letras es que esas obras las manoseas, las acaricias, pues es como si estás con un hijo tuyo, porque lo de menos es lo que puede valer la parte crematística, sino el verdadero valor ilustrativo o cultural que te aportan. La obra gráfica de José Ajenjo aquí en Mansilla de las Mulas. Hubo un obispo de vital importancia en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Fue el obispo Almarcha. Tal debía de ser su poder, según cuentan, que incluso cuando llegaba Franco en aquellos tiempos, Franco se reverenciaba. El coche de ese obispo ha venido a dar a la parte oeste de Gijón, a manos de su actual propietario, Antonio García. Sí, según la documentación, sí. ¿Desde qué año tienes este coche? Pues no lo recuerdo exactamente, pero calculo que será desde el año 96, 97. Este coche ahora tiene 56 años. Exacto. Que entonces me llamaban el doctor obispo Almarcha, se llamaba doctor obispo Almarcha, no sé por qué circunstancia. Entonces cuando aparecía, se veía el coche al fondo y dice, ahí viene el coche del doctor obispo Almarcha. Lo veíamos llegar majestuoso y, en fin, todos los alumnos pues nos estremecíamos al llegar el doctor Almarcha al seminario menor. Y es un coche de 6 plazas, empezando por ahí ya es una característica distinta. Sí, 6 plazas y 6 cilindros, pues según el motor también tenía 6 cilindros, aproximadamente 2.000 centímetros cúbicos. Estamos viendo que, bueno, la palanca de marchas la tiene en el volante. Sí, en el volante y, bueno, tiene 4 marchas y la de marcha atrás aparte. Vemos que tiene encendedor eléctrico, que para la época... Sí, fumaban, entonces ya se permitía fumar en los servicios, pues, en todos los sitios y estamentos públicos, claro. Incluso en el del obispo. ¿Tiene radio de válvula? Sí, es una radio de esas antiguas que tarda unos 3 minutos o 2 minutos en encender y es de onda media. Bueno, es un coche que tenéis aquí en este estupendo lugar en la parte oeste de Gijón, en el barrio de la Calzada, más o menos, para que la gente nos sitúe hasta dónde vino a parar el coche del señor obispo. Aquí en Gijón pues presumimos de mar, presumimos de paisajes, presumimos de costa, presumimos de playa, presumimos de muchas cosas, de una universidad laboral, pero también presumimos de haber tenido durante cierto tiempo, durante unos cuantos años, y seguimos teniendo este coche que verdaderamente es una joya el verlo, el contemplarlo. Y aquí el amigo Antonio pues se ha ocupado durante mucho tiempo y ayudado por su mujer Dorita
de mantenerlo en pleno estado para poderse usarse en todo momento. Como los modernos. ¿Giramos? Los intermitentes son aquí. Bueno, si alguien te viniese con dinero encima de la mesa, Siempre. ¿te desharías de él? Pues probablemente sí. Ya lo has tenido muchos años, ¿no? Desde los años 90. De hecho, no tengo ningún novio precisamente porque no lo pongo a la venta, pero si circunstancialmente ocurriese, pues no lo descarto. ¿Se sabe de este modelo y de este año cuántos pueden quedar en España? Te encuentras a alguien que vende uno, que tiene alguna pieza, pero muy pocos. ¿Cuántos coches había de estos por León? Yo no vi más que este. Pocos. Qué gozada. Tiene la ITV pasada. Sí, el coche está en pleno rendimiento y se puede circular con él. Muchísimas gracias por habernos recibido y que este coche siga andando muchísimos años más. Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Yo, Cazurrines desde el blog, hace calor, hace el roce. En tu puta tele todos los viernes a las 11. 987 representando, pasando de modorro. Sale el sol, Meki Hakus, Oscar Chamorro. Diddy Souls, Brainstorm, las aventuras de Tadeo Jones. Dime quién coño, quién lo hace mejor. Mandamos a chulearte a Ferrajón y Yago Inés. Leo todavía está por darse a conocer. Que te da la talla, no importa la batalla. Capturro tipo duro, no nos duele la metralla. Si vayan donde vayan, demuestran que no fallan. Capaces de hacer himnos con logaritmos que rayan. Oscar Chamorro se encuentra en la producción. Retumba, pone el ritmo y así empieza la función. Acción, ya sé que al escuchar nosotros y mamea. Y es que eres carne de cocina.